Va siendo hora que iniciemos con este tema del día de hoy, la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Tema muy interesante. Bien, el objetivo pues de esta conferencia es que aprendamos a no identificarnos con aquellas situaciones que pasan en nuestro diario vivir, con aquellos eventos, ¿no?, que se acontecen en nuestra vida, ¿no?, día tras día y de instante en instante. Y pues también que aprendamos a no criticar a los demás para evitar que nuestra conciencia se duerma. Entonces vamos a estar comprendiendo por qué criticamos a los demás y eso es muy, muy importante, ¿no? Esta conferencia pues nos da a nosotros un shock muy necesario para que nosotros pues veamos la situación en la cual nos encontramos, ¿sí? Vamos a estar aprendiendo hoy con respecto a lo que es esa ley del espejo. Eso es importantísimo. Es una ley que si nosotros sabemos cómo utilizarla, ¿no?, la trascendemos, pues vamos a sacar muchísimo, muchísimo beneficio. Bien, lo primero es que vamos a hablar de la no identificación. ¿Qué es identificarse? Cuando nosotros hablamos de identificarnos, nos estamos hablando de igualarnos, ¿no? En este caso sería pues igualarse, hacerse idéntico a un defecto psicológico. Sí, yo sé que ustedes pues han escuchado y quizás han utilizado esa frase, no sé, cuando alguien está pasando por una situación o cuando alguien da una opinión, ¿no?, de determinada cosa y uno dice, yo me identifico con lo que tú estás sintiendo. ¿Sí? Eso es como queriéndole expresar a esa persona que yo estoy sintiendo, yo siento lo mismo que tú estás sintiendo, o yo pienso lo mismo que tú estás pensando, o yo estoy de acuerdo con eso que tú estás proponiendo, ¿sí? Yo me identifico con eso, yo me identifico con tal persona, yo me identifico con tal artista, yo me identifico con tal comentarista, ¿no? Entonces, esa palabra, pues identificarse, viene significando eso, hacerse igual, ¿no? En este caso sería hacerse idéntico a un defecto psicológico. Y pues me parece importante porque el término identificarse, ¿sí? Porque pues lo que verdaderamente nosotros somos no son esos defectos psicológicos. Lo que verdaderamente nosotros somos pues está allí atrapado, está embotellado por esos defectos psicológicos o esas formas equivocadas de nosotros ser. ¿Sí? La identificación pues va a dormir nuestra conciencia. Cuando uno se identifica con algo, cuando uno se identifica con un defecto psicológico, pues entonces uno cae allí en lo que es esa fascinación, cae en lo que es ese sueño psicológico, ¿no? Uno pues constantemente se pasa pues todo el día dormido, desde que uno se levanta hasta que uno pues se va a acostar y es precisamente por esto, porque nosotros vivimos fascinados con aquellas cosas de la personalidad, identificados con nuestros defectos psicológicos, actuando igual, ¿no?, que nuestros defectos psicológicos y pues lamentablemente no sacamos provecho del trabajo que nosotros venimos a hacer acá. ¿Sí? No nos percatamos pues que esta vida es como una película, es una película donde pues están todas esas escenas que pueden ser agradables o desagradables. Ya pues hemos visto en anteriores conferencias cómo para cada una de esas escenas pues hay actores que tienen que entrar a participar, que son nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Pero para que esos defectos psicológicos se manifiesten a través de nosotros, pues tiene que haber esa identificación, tiene que haber esa fascinación, tiene que haber ese uno confundirse, ¿no? Y creerse uno que eso es lo que uno es, esos defectos psicológicos. Piensa uno que uno es el que actúa, o sea, sí, que uno es el que actúa, que uno es el que está sintiendo, que uno es el que está pensando, ¿no? Que uno es el que está diciendo, que uno es el que está deseando, cuando en realidad son estos defectos psicológicos, son estas formas equivocadas de ser, ¿sí? Recordemos que estos defectos psicológicos pues también se les conoce como yoes, porque estos defectos se presentan en primera persona. Es una razón más por la cual uno cree que sí, que se trata de uno mismo, ¿no? Que uno es el que está pues allí haciendo. Y no, son todos estos egos, todas estas formas equivocadas de ser. Entonces, cuando uno, por ejemplo,
se le quiere montar la ira o se le monta la ira, porque entonces ya uno pasa a la identificación, no está uno en ese proceso de muerte en marcha que tiene que estar, ¿no? Sino más bien sucede cualquier situación que para mí es desagradable, pasó algo que no me gustaba, alguien me miró como no me gustó, ¿no? Entonces allí pues sentimos ese deseo, ¿no? Dejamos que esa ira se nos monte, pues ya estamos identificados y actuamos idéntico como la ira. Entonces ahí deseamos gritar, terminamos gritando, terminamos sintiéndonos iracundos, todas esas sensaciones negativas propias de lo que es la ira, ¿sí? Terminamos ofendiendo, terminamos peleando, terminamos discutiendo. Y todo eso es lo que no somos. Lo que realmente nosotros somos, pues está allí atrapado dentro de esa ira, ¿sí? Algo muy interesante que pasa con este tema de la identificación es que cuando nosotros estamos identificados no podemos ver al defecto psicológico, porque es que tenemos al defecto psicológico montado, ¿sí? Entonces ya cuando uno se identifica es imposible que uno pueda autoobservarse. Ya estando uno identificado, digámosle así, pues ya ahí no puede uno autoobservarse porque es el defecto que ha tomado posesión de esta máquina, que ha tomado posesión de los centros. Es el defecto que está allí deseando, es el defecto que nos está haciendo experimentar todas esas sensaciones negativas, todas esas emociones negativas, es el defecto que ha monopolizado nuestra mente y allí vienen todas las proyecciones del defecto, todos los pensamientos, todas las fantasías, todas las planeaciones, toda la conversación de esos yoes, todas esas canciones psicológicas. Entonces ahí pues uno no lo puede ver. Ahí entonces el defecto hace a través de nosotros pues lo que él quiera, ¿no? Hace o cumple ese defecto con su recurrencia o cumple ese defecto con su objetivo de ser, que en el caso de la ira, ¿cuál es? Destruir. Sabemos que la ira pues destruye, ¿no? La ira pues es el mal uso de la fuerza. Y así con todos los demás defectos. Cuando nosotros, por ejemplo, nos identificamos con la lujuria, bueno, ya ahí vamos a actuar idéntico, nos hacemos idéntico y actuamos idéntico, porque obviamente la lujuria se apodera de todos nuestros centros, como ese defecto, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver cómo sentimos pues ese deseo, ¿no? De fornicar o cómo sentimos esa atracción por cualquier persona que nos pase por el frente, que pues ahí cumpla con nuestro prototipo. Vamos a ver todos los pensamientos que nos llegan a la mente de ese defecto psicológico. Ay, mira qué atractivo. Ay, mira pues qué buen partido y mira cómo habla y mira cómo camina. Sí, comienza uno a futurizar y a planear que se va a casar con esa persona o a imaginarse en esas situaciones pues íntimas, ¿no? Y está uno ahí muy encantado y sintiendo todo ese enamoramiento y todas esas sensaciones de mariposeo. ¿Por qué? Porque estamos identificados con ese defecto de la lujuria. Lamentablemente, pues así pasan nuestros días. ¿Sí? Identificados. Nosotros de instante en instante estamos identificados con esos defectos psicológicos, lo que quiere decir que de instante en instante hay un yo, hay un defecto que está montado en la máquina, que tiene posesión de esta máquina. Entonces nos toca a nosotros hacer esfuerzos y súper esfuerzos para pues llegar a ese recuerdo de sí, para llegar a ese estado de autoobservación, de concentración en ese mundo interior, para poder identificar a esos defectos psicológicos cuando quieran manifestarse, cuando quieran apoderarse de esta máquina y cuando nos quieran hacer identificar con cualquier situación. Si nosotros vemos la vida como lo que es una película, ¿sí? Y comprendemos el objetivo de lo que venimos a hacer acá, de los gimnasios que tenemos que pasar, de esas leyes que hemos aprendido, como el retorno, como la recurrencia, pues vamos a sacar, digámosle así, muchísimo provecho, ¿no? De esas comprensiones y vamos a hacer nuestros súper esfuerzos por aplicar aquello que hemos aprendido y esas herramientas que estamos recibiendo para eso mismo, para no dejarnos identificar, ¿sí?
Esos defectos pues no es para que nos dejemos identificar y poseer por ellos. Es para que nosotros a través de lo que es la autoobservación podamos descubrirlos, podamos evidenciar, ¿no?, que hay unos defectos que se quieren manifestar, los enjuiciemos y los eliminemos de nuestra psicología, rescatando de esa forma la sabiduría, ¿sí? Aquí, pues en esta vida todo pasa, nada sobreviene pues lo que es el tiempo. Puede ser la situación más conflictiva, la situación más difícil, la prueba más fuerte que le estén poniendo a uno, incluso el karma pues más doloroso, ¿no?, y más pesado. Y todo, absolutamente todo pasa. Nosotros deberíamos de ver todas esas situaciones, todos esos eventos como oportunidades, ¿sí?, como retos. Vamos a ponernos esas situaciones o eventos como retos. Retos que nosotros tenemos que pasar para subir a un próximo nivel. Pero ¿qué pasa entonces cuando uno se identifica? Cuando uno se identifica, pues ahí viene el error. Ahí también pues viene lo que es el sufrimiento. Y recordemos que pues los errores nos generan a nosotros karma y los sufrimientos nos quitan a nosotros muchísima fuerza para trabajar y avanzar en nuestro trabajo interior, ¿sí? Entonces, si uno en vez de ver todas esas situaciones como lo que son, algo ilusorio, pasajero, pero pruebas, pues, circunstancias que uno tiene que pasar y trascender para sacar la sabiduría, lo que se pone pues es a sufrir, lo que se pone es a identificarse, a caer en estados de incertidumbre, impaciencia, de sufrimiento, de desmotivación, de preocupación por aquellas cosas que son banales, por aquellas cosas que son ilusorias. Bueno, pues ahí estamos o perdiendo, ahí estamos nosotros perdiendo pues la oportunidad de avanzar en nuestro trabajo interior, ¿sí? No hay manera que podamos nosotros así pues aumentar nuestros niveles del ser, rescatar todas esas esencias que están atrapadas. Si nos toca otra existencia, si nos toca otra existencia, pues ahí vamos a estar haciendo lo mismo de forma recurrente hasta tanto pues llegamos a ese punto que se nos agotan las existencias y tenemos que ingresar a ese proceso de involución y perdemos totalmente esta oportunidad. Sí, entonces sobre eso nosotros tenemos que reflexionar. Sí, hay muchas cosas que pues nos van a pasar, situaciones, circunstancias que uno mismo atrae, que le vienen incluso a uno por karma, pruebas que le van a poner a uno, pero hay que tomarlas con ese objetivo, ¿no? De no identificarse, sino más bien observar pues toda la sabiduría que puede uno sacar de allí, de cada una de esas circunstancias y eventos que se nos van a manifestar o que se nos manifiestan y se nos presentan en el diario vivir, desde que uno se levanta. Uno se levanta y allí pues tiene una circunstancia de que hay que ir a trabajar. Entonces suena esa alarma y comienza uno pues a manifestársele pues la pereza, ¿no? Siente uno desagrado porque hay la alarma y ya tengo que levantarme y tengo que entonces ir. Bueno, ya estamos en línea otra vez. Y así pues va a pasar con todas las, o sea, todas las situaciones o circunstancias que se nos van a estar manifestando durante el día. Entonces ahí pues la pareja nos dice algo que no nos gusta, ¿no? Entonces ahí quiere manifestarse lo que es ese yo del orgullo. No se niega uno pues a esa manifestación, ¿no?, que quiere hacer el yo, y termina uno identificado con ese yo orgulloso y actuando como ese yo orgulloso. Entonces ahí se siente uno mal, se siente uno indignado con la pareja, termina uno hablándole de determinada forma o tratándolo con determinado desprecio, termina uno pues guardando rencor porque mira lo que me dijo, mira lo que me hizo, ¿sí? Y bueno, se identificó y alimentó al yo. Y recordemos que cada vez que uno alimenta a esos defectos psicológicos, bueno, ellos crecen. Ellos crecen y tienen más poder, más facultad para dominarnos, ¿sí? Vamos a hablar ahora de algo pues muy importante. Vamos a hablar pues de los problemas, ¿no? ¿Qué es un problema? ¿Qué genera un problema? Los problemas pues son parte, ¿no?, de esta vida.
Pero como les decía, estos problemas, estas circunstancias o eventos conflictivos, nos conviene a nosotros verlos mejor como oportunidades, ¿sí? Y mientras más grande, pues esa situación, mientras más conflictivo aquello que nos está pasando, pues más sabiduría, más esencias, más conciencia vamos nosotros a rescatar de allí, ¿sí? Pero pasa algo muy interesante. Hay que ver, hay que reflexionar, ¿no? Cómo nuestra mente agranda los problemas, cómo nuestra mente, cosas que son pequeñas, ¿sí? Cosas que no tienen la envergadura que uno cree que tienen, que no son tan conflictivas como uno cree que son, pues nuestra mente los vuelve unos monstruos con los cuales luego pues ya uno no puede. ¿No? Ustedes van a ver, hay personas que pues llegan a un estado, llegan a una situación en la cual deciden escaparse por puerta falsa, ¿sí? Estamos hablando de personas que llegan a lo que es el suicidio, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero es que para una persona suicidarse lo que le debió haber pasado era algo demasiado grande. Y uno dice, pero no hay nada en este mundo que no tenga solución como para uno quitarse la vida. ¿Mm? Pero sucede que para aquella persona sí, para aquella persona eso que le estaba pasando era algo demasiado grande, demasiado terrible. ¿Mm? ¿Y cómo se da eso? Eso se da precisamente porque nosotros cualquier situación nos identificamos con ella, comenzamos a pensar sobre esa situación, comenzamos a darle energía a todos esos yoes y esos yoes van creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Llega un momento donde pues uno ve, está viendo esa situación, ve ese monstruo tan enorme, ¿sí? Y uno piensa pues que no hay salida, que no hay escapatoria de eso. Y me parece interesante que, bueno, incluso en el astral, o sea, cuando uno tiene, porque uno tiene, ¿no? Yoes, defectos psicológicos que están sumamente alimentados, uno los ve enorme. O sea, uno los ve enormes, gigantes los ve. Y uno piensa que no va a poder con ellos. Pero fíjense que cuando uno comienza a aplicarle la muerte psicológica a esos defectos, cuando uno los ve luego, los ve más pequeños. Y luego los ve más pequeños y más pequeños y más pequeños. Llega un punto donde están pues ya al mismo tamaño de uno, ¿no? Y bueno, ahí uno se le mide porque uno les está quitando energía, les está quitando fuerza con el trabajo de muerte psicológica. Pero cuando uno se pone ahí, piensa, que piensa y que piensa y que piensa, recuerden que pues está esa energía mental, ¿no? Le está dando uno esos defectos la energía mental, poder sobre la mente de uno, le está dando uno esa energía emocional con todo ese desagrado, ese miedo, esa preocupación que uno está sintiendo. Y obviamente, pues claro, estos defectos se van a hacer unos monstruos que para nosotros ya luego no van a tener ningún tipo de solución, ¿sí? Y otra persona que escuche el problema que uno tiene dice, oye, pero ¿y por eso tú te sientes así? O por eso fue que esa persona decidió quitarse la vida. Una sencillez que tenía pues una solución simple. ¿M? Pero se da por esta situación. Recordemos que la mente pues no conoce la verdad ni puede reconocerla. La mente no puede darnos a nosotros sabiduría, porque la sabiduría pues viene, ¿no? De esas dimensiones superiores o de esos centros superiores, ¿sí? La sabiduría nos la da nuestro Padre, que recordemos que tiene su asiento allí en la glándula pineal, y eso está muy por encima de la mente. Allí en la mente solamente se van a proyectar, claro, una mente mal utilizada, no utilizada por la conciencia, pues lo que van es a proyectarse nuestros defectos psicológicos. ¿Sí? Allí lo que van pues es a proyectarse nuestros miedos. Todos nuestros problemas obedecen al miedo. ¿Sí? Detrás de cada problema, situación conflictiva, circunstancia desagradable, bueno, allí pues vamos a encontrar el miedo. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos va a tocar a nosotros? Pues coger el toro por los cachos. Tenemos que eliminar esos defectos psicológicos que están detrás de ese temor y tenemos que darnos cuenta que esos defectos psicológicos que se están proyectando allí en nuestra mente, que están proyectando esa escena de miedo, que nos están proyectando los peores escenarios,
son parte de nuestra propia psicología y tenemos que recordar que una vez nosotros eliminamos esos defectos de nuestra psicología, ¿m? Recordemos que allí pues vamos a comenzar a traer un nuevo orden de cosas. Porque los defectos psicológicos son los que nos atraen las diferentes circunstancias que pues nosotros estamos atrayendo a nuestra vida. Entonces, cuando hacemos este trabajo interno, pues externamente las cosas se solucionan. Se solucionan que uno se sorprende, se solucionan como que fuera como un acto de magia, ¿sí? Entonces, a ver, les pongo un ejemplo. Una persona que, por ejemplo, esté pasando ahora mismo por una prueba de tierra, que sabemos que son las pruebas que están relacionadas con la economía. Está pasando por esa prueba de tierra, dígase que perdió el trabajo o que no le está entrando pues ningún trabajo, ninguna entrada de dinero. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí se empieza a manifestar el miedo y comienzan todos esos yoes a proyectar cosas futuras que no están pasando en este momento. Comienzan los yoes a proyectar que me van a sacar de la casa, que el casero me va a sacar y qué vergüenza, porque entonces todos los vecinos van a ver cómo me sacan y pobre de mis hijos que no van a tener pues cobija, no van a tener alimento y nos vamos a tener que ir a vivir debajo de un puente. Todo eso comienza uno pues a pensarlo, ¿sí? Y obviamente, pues todo eso, aunque uno no lo esté viviendo en el exterior, lo está viviendo en el interior. Entonces allí todos esos yoes pues se están manifestando, pero todos esos actores que están allí en esas proyecciones son mis propios yoes, ¿sí? ¿Cómo funciona? Bueno, ahí veo yo que el casero viene y me está sacando. Dentro de mi interior, pues yo tengo ahí un casero despiadado, ¿no? Casero despiadado, que es un avaro, que no le daría una oportunidad a nadie, ni siquiera una persona que le está pasando tan mal. Ese es mi propio yo. Ese no es el verdadero casero que anda por ahí externamente, aunque pues tenga los mismos yoes, pero ese es mi propio yo que yo estoy allí proyectando o que está actuando, ¿no? En esa escena que se está proyectando en mi mente. Ah, que los vecinos, pues estoy proyectando que los vecinos se están riendo de mí, qué vergüenza, van a decir que yo soy un fracaso. Todos esos vecinos burlones, criticones, ¿no? Que se están allí riendo de mí, todos esos son mis propios yoes burlones y criticones que yo tengo allí en mi interior. Que otra persona está en la misma situación e igual, yo lo que voy a hacer es burlarme, criticar pues a esa persona, ¿sí? O sentir pena de esa persona, o sentir vergüenza ajena por esa persona. Ah, que mis pobres hijos que van a pasar hambre y que nos vamos a tener que ir debajo de un puente y allí con todos esos delincuentes y drogaditos, pues todos esos delincuentes y drogaditos, todo eso pues está en mi interior. Todos esos son mis yoes, por eso es muy importante que pues cuando estemos pasando por esa situación, estemos teniendo un problema, pues vayamos directamente a esas escenas que se están proyectando en nuestra mente para descubrir todos los yoes que están participando y eliminarlos, ¿sí? Y eliminarlos. Y fíjense que uno pues atrae lo que más teme, ¿no? Cuando uno tiene un problema y cuando uno comienza a proyectar todo eso y comienza a alimentarlo con lo que es el miedo y genera hasta una obsesión con aquello, pues eso es lo que uno va a estar atrayendo a su vida. Entonces hay que hacer pues un trabajo en el interior y lo vamos a hacer con la muerte psicológica para que pues ese problema desaparezca y lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver cómo pues uno hace todo ese trabajo de muerte y pues le llega un trabajo o le llega un dinerito de donde sea, viene pues una entrada de dinero, consigue pues ese empleo, ¿no? Que necesitaba, ¿sí? Y pues así funciona realmente, ¿no? Así funciona. Uno resuelve el problema internamente y externamente pues ve cómo las cosas cambian, ¿sí? Bien. Ahora pues vamos a pasar al tema de por qué nosotros juzgamos a los demás. Vamos a hablar con respecto pues a lo que viene siendo la crítica, que es la otra parte de esta conferencia. La crítica que también nos duerme a nosotros. La crítica
que inhabilita lo que es el juicio crítico. Y ese juicio crítico es la capacidad de nosotros juzgarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros estamos viendo hacia afuera, pues no podemos ver hacia adentro. Y fíjense que pues esa es una buena estrategia del defecto psicológico, ¿sí? Que pues se nos esconde a nosotros, no podemos ver ese defecto en nosotros, pero entonces lo vemos en los demás. Y es así que funciona lo que viene siendo pues esa ley del espejo. Nosotros en primer lugar no nos conocemos, ¿sí? Y todas las personas que hay pues en el exterior nos sirven de espejo. Nosotros tenemos esa autoobservación muy poco desarrollada, bastante atrofiada. Sí, porque pues nunca la hemos utilizado. Si acaso ahora estamos escuchando apenitas, ¿no? De qué es de qué es la autoobservación, de mirar hacia adentro, de observar lo que pasa pues en nuestro mundo interior, ¿sí? Entonces ese, digámosle así, ese sentido, ese músculo pues está atrofiado por falta de uso. Ahora lo que sí siempre nosotros hemos hecho y tenemos bien ejercitado es mirar hacia afuera, mirar los defectos de los demás, ¿sí? Observar los errores que cometen los demás. Pero si nosotros tenemos conocimiento de esta ley, pues y queremos avanzar en nuestro trabajo interior, pues podemos avanzar muchísimo porque aquello que nos falta en autoobservación, pues nosotros comprendiendo cómo funciona esta ley, nos vamos a dar cuenta que todo el que está a nuestro alrededor nos sirve de espejo, ¿sí? Nos sirve de espejo para ver esos defectos que nosotros más urgente tenemos que trabajar, porque aquello que tanto nosotros rechazamos, repudiamos, odiamos, juzgamos, criticamos, sancionamos en los demás es lo que más tenemos nosotros desarrollado en nuestro interior. Eso que nos molesta de alguien es algo que cargamos oculto, ¿sí? Dentro de nuestra psicología. Entonces no nos gusta verlo por fuera, por eso lo criticamos. Y de esa manera, pues el defecto también se esconde, se camufla, ¿sí? Hay algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta y es que los defectos tienen pues sus dos polaridades, ¿sí? Entonces a nosotros se nos puede estar manifestando la polaridad contraria de pues, el defecto que se le está manifestando a la otra persona. Y entonces ahí cree uno que uno no tiene ese defecto psicológico. Pero recordemos que sí, los defectos psicológicos tienen su parte activa, tienen su parte pasiva. Y en ambas partes se alimenta el mismo defecto psicológico. No importa si nosotros estamos en la parte pasiva, realmente no importa porque no es una verdadera virtud. Sí, la virtud sale cuando nosotros eliminamos ese defecto psicológico en esa parte activa y también pues en esa parte pasiva. ¿Sí? Miren qué interesante. Les pongo un ejemplo. Una persona que, por ejemplo, es abstemia, ¿sí? Está pues ese yo del alcohol y ese yo del alcohol tiene esa polaridad que es la abstemia, que viene siendo la pasiva, y tiene esa polaridad que es el que toma, que es el que se emborracha, que viene siendo pues la activa, ¿sí? Nosotros podemos estar en la misma parte activa, pero el defecto nos hace tan cínicos que para lo que nosotros hacemos sí le encontramos una justificación, ¿sí? Entonces yo igual bebo como lo hace el otro, pero yo digo, no, es que yo no bebo así. Yo solamente bebo en ocasiones especiales. Sí se puede beber, pero un poquito, no llegar pues a esas condiciones. Yo Yo no soy como esos borrachos que toman el dinero de la comida o del arriendo para írselos a beber. No, yo tomo, pero tomo en fechas especiales, ¿sí? Eso pues estando en el mismo polo, porque yo también lo hago. Pero entonces está la otra polaridad que viene siendo pues ese abstemio que no toma. Y ahí se hace muchísimo más difícil pues observar ese defecto, porque yo estoy en el polo contrario. No se da cuenta uno que es el mismo defecto psicológico. Entonces el abstemio cree que tiene una virtud. El abstemio dice, no, yo no tomo, yo nunca tomo.
Es más, a mí me da asco el alcohol. Esas personas que consumen alcohol son unas personas irresponsables, son unas personas que no se quieren, son unas personas que pues no valoran a la familia, son unas personas que causan desgracias. Yo siento odio por el alcohol y la persona entiende que está muy bien. Pero, ¿qué está pasando allí? Allí hay un desagrado a lo que es la otra persona que toma alcohol. Ahí pues está la crítica, ahí está el uno sentirse superior a la otra persona, porque yo sí, yo no tomo, yo soy un ente productivo para la sociedad. ¿M? Pero con todo ese desagrado, con todo ese odio que se está manifestando allí, con todo ese rechazo, igual se está alimentando el defecto psicológico. Y no podemos darnos cuenta que tenemos el mismo defecto psicológico. El hecho de que nos moleste tanto, ¿m? Ese defecto psicológico, que nos moleste tanto una persona que toma, que le tengamos odio, rechazo, pues indica que tenemos el defecto. Entonces, por eso, pues esta conferencia nos genera ese shock, porque entonces uno comienza a pensar y a recordar y a darse cuenta, ¿no? De todas las personas a las cuales uno critica constantemente. Y se queda uno como, uy, uy, anda por ahí uno criticando al violador, anda por ahí uno criticando al pedófilo, anda por ahí uno criticando lo que es el ladrón, ¿sí? Como nosotros, por ejemplo, criticamos a los políticos y esos políticos y solamente pues roban y engañan al pueblo. Si uno se pone a observar, a buscar en su interior, va a encontrar las veces en las cuales pues uno ha engañado, en las cuales uno ha dicho pues una mentira, en las cuales uno ha tomado algo que no es suyo, incluso en detalles menores, tomo algo prestado y no lo devuelvo, voy por la calle y veo algo tirado en el piso y pues lo recojo sin ser mío, o he deseado también, ¿sí? Tomar algo aunque no lo haya hecho por personalidad. ¿Mm? O puede uno estar entonces en la polaridad pasiva, donde nunca ha robado y odia a los ladrones. Y ojalá y los ladrones y los mataran y los quemaran. ¿Sí? Entonces ahí se está manifestando y se está alimentando ese defecto psicológico. Entonces es importantísimo cuando nosotros nos descubramos pues criticando a una persona, deseando criticar a una persona, que es de las cosas que más nosotros hacemos. Porque así como tenemos de atrofiada esa autoobservación, pues así tenemos de afilada esa lengua para criticar a los demás, porque a ellos sí les vemos esos defectos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos veamos en esa situación de que estamos criticando a otra persona, vamos a observar qué es lo que estamos criticando o qué es lo que deseamos criticar, ¿sí? Ay, que vemos, no sé, a una muchacha por ahí, una señora casada, y ahí lo vemos, la vemos que está hablando con un hombre así como que, y comienza uno a suponer, así, tiene que ser que esté engañando al marido, es una adulta, es una prostituta, ¿sí? Mira cómo se comporta. Bueno, cada vez que querramos hacer eso, pues vamos a buscar esos defectos cuando se han manifestado en nosotros, incluso en detallitos, porque sí, yo nunca he engañado a esta pareja, pero a otra pareja sí le engañé, o sí he deseado engañar a mi pareja, o sí ando fantaseando y ando deseando pues tener otra pareja, ¿no? Quizá el vecino, la vecina que pasan por allí, ¿sí? Y bueno, otra cosa muy importante es que, pues, como detalle de esta crítica encontramos a la suposición, ese yo que supone. Ese yo que supone, pues, ¿qué viene haciendo? Ese yo que supone viene completando esa información que nosotros no tenemos para criticar al otro. Porque en el caso que les decía, yo puedo ver a mi vecina que está hablando con un hombre que no es su esposo. Esa es la verdad, ¿no? Eso es lo que yo estoy viendo. Pero en mi mente, esos yoes comienzan a completar todo eso. ¿Y de dónde viene esa información? Esa información viene de mis propios defectos psicológicos. ¿Sí? Es mi propio yo adúltero el que comienza a maquinar todo eso porque es lo que el yo haría en esa situación. ¿Sí? Y uno se cree que uno es muy sabio, uno se cree que uno se las sabe todas, ¿no? Que uno es muy zorro. Y no, y toda esa información la están dando nuestros defectos psicológicos, nuestros propios defectos psicológicos. Es por eso que cuando nosotros estamos criticando a otra persona, estamos calumniando a esa persona.
porque nosotros no nos conocemos nosotros mismos y mucho menos pues vamos a conocer al otro y por qué el otro hace lo que hace y qué es lo que hay en la psicología del otro. Entonces, eso pues hay que reflexionarlo, ¿sí? Y darnos cuenta que cuando nosotros criticamos y calumniamos a los demás, como ya estamos pasando la acción, pues nos estamos generando karma. Entonces, es muy, muy importante que nosotros lo sepamos. Bueno, entonces, consecuencias de la crítica, no podemos autoobservarnos. ¿Por qué? Porque estamos mirando hacia afuera, ¿no? Estamos mirando a lo que el otro está haciendo. Estamos dirigiendo esa mirada atenta hacia la otra persona, ¿sí? Y autoobservarse es dirigir la mirada atenta hacia nuestro mundo interior. Se duerme el juicio crítico, que como les decía, pues es la capacidad de nosotros enjuiciar lo que hacemos. Sí, es muy difícil para una persona, muy difícil para una persona cuando está haciendo algo erróneo o cuando ha hecho algo erróneo, ¿no? Verse tal cual como es, verse como una persona perversa, como una persona mentirosa, como una persona alcohólica, que tiene los yoes violadores, que tiene los yoes ladrones, ¿sí? Entonces, bueno, como no se puede criticar a sí mismo, entonces critica a los demás. Algo muy importante que va a pasar sí o sí, o sea, yo lo he experimentado, es que cuando uno critica, lo ponen en los zapatos de los demás. Porque, bueno, si usted está criticando, pues es porque usted no tiene sabiduría, ¿no? De esa situación. Entonces vamos a ponerlo en la misma situación que la otra persona a ver, ¿no? Si uno, pues ahí como que coge un poquito. Pero no, nuestros yoes son tan cínicos que cuando a uno lo ponen en esa situación de que estuvo la otra persona, en esos zapatos, pues uno le busca una justificación. Uno dice, no, pero en mi caso es entendible lo que yo hice. El otro no tenía razón para hacer lo que hizo. Aún así, uno esté haciendo absolutamente lo mismo. ¿Sí? Pero en mi caso sí, pero en el del otro no. Y por eso pues uno no aprende y constantemente pues está repitiendo los mismos errores, pero sí, ustedes lo van a notar, es algo que le ha pasado porque le pasa a todo el mundo, es una ley, pero ya ahora que uno tiene el conocimiento y sabe de estos procesos, uno puede identificarlo mejor, no puede darse cuenta cuando pasa, ¿no? Que uno critica a una persona en cualquier aspecto, de cómo una persona actúa, de lo que una persona dice, de lo que hace o no hace. Y bueno, asimismo, luego ve uno que le están poniendo pues esa prueba, que se ve uno en esa misma circunstancia, ¿sí? Ojalá pues cuando eso pase, lo ideal es no criticar, obviamente, pero como ese yo lo tiene uno tan desarrollado, ojalá que cuando pasen esas circunstancias podamos saber la sabiduría, o sea, sacar, perdón, la sabiduría y podamos darnos cuenta por qué nos están poniendo en esa situación, ¿sí? Nos están poniendo en los zapatos de los demás. A ver si sacamos pues la comprensión. Fíjense que cuando uno comprende, uno no critica. Porque, miren, algo muy importante a saber es que uno está el yo de la crítica, ¿no? Y de ese juicio a los demás. Pero uno nunca está criticando al otro realmente. No, miren, si se está hablando con sabiduría de un defecto psicológico, es porque ya lo vimos en nosotros mismos. Lo vimos, lo eliminamos y de allí sacamos la sabiduría, ¿no? Entonces estamos hablando de las comprensiones que hemos obtenido. Y si tenemos esas comprensiones porque hicimos ese proceso de muerte, pues no es verdad que vamos a estar criticando a otra persona que está pasando por la misma situación que nosotros pasamos. Y fíjese que la otra persona podría llegar a identificarse y podría pensar como que uno lo está criticando y que uno está hablando de él. No, uno está hablando del mismo defecto de uno que uno observó, que uno pues comprendió y que uno eliminó, ¿sí? Y si pasamos entonces a querer hablar de la otra persona, pues ya sabemos que es una proyección de nosotros mismos. Entonces, al fin y al cabo, estamos hablando de nosotros mismos, ya sea con sabiduría o desde la ignorancia. ¿Sí? Y lo mismo pues cuando nos critican, porque uno tiene un yo que no le gusta que lo critiquen. Entonces hay que saber eso, ¿no? Para uno pues no caer en esa identificación. Todo el mundo pues tiene derecho a decir lo que quiera decir de uno.
pero si uno se siente tan mal, si uno se siente tan ofendido, ¿no? Cuando una persona dice algo de uno, aún así, pues uno entienda que no es cierto, pues hay que ver, ¿no? Cuál es el defecto psicológico que allí pues se está sintiendo ofendido, que se está identificando con eso que están diciendo, que se está sintiendo pues aludido, ¿sí? También les decía que pues el juicio que emitimos de la persona es una calumnia por el hecho de que realmente uno no conoce a la otra persona, no sabe por qué hace lo que hace, no sabe realmente la situación que la otra persona pues está pasando, uno lo que simplemente puede suponer el por qué el otro está haciendo lo que está haciendo y se está comportando así, ¿sí? Otra de las consecuencias es que nos genera una mala relación con la persona juzgada. Recordemos que los defectos psicológicos se comunican de manera telepática, ¿sí? Entonces yo puedo estar muy lejos de alguien hablando con otra persona mal de esa persona y pues telepáticamente eso le llega, ¿no? Y va a haber ahí una rencilla, un conflicto, va a haber como una tensión entre esas dos personas, ¿sí? Entonces hay veces como que uno se encuentra con alguien, hay una situación con alguien donde pues a uno esa persona le cae mal, pues también se da el caso de que uno venga con recurrencias, ya problemas con esa persona de existencias pasadas, pero ahí está el tema de la crítica, ¿sí? Cuando uno critica a una persona, uno la está maltratando, uno lleva a esa persona a su cueva psicológica y allí la despelleja. Entonces, obviamente, pues los yoes de la otra persona van a responder a ese ataque. ¿M? Y el karma. Sí, recordemos que el karma se da por las obras, palabras y omisiones. Entonces ya cuando uno pasa a hablar, a calumniar a otro, bueno, allí se nos genera un karma, ¿no? Calumniamos a otro y dañamos la imagen de otra persona, ¿sí? Hablando cosas que no nos constan. Entonces, claro, eso nos va a generar a nosotros, pues, ese karma. Beneficios de combatir estos dos errores, de no identificarnos y de no criticar. Bueno, no se nos va a dormir la conciencia, vamos a recuperar ese juicio crítico. Eh, Fíjense que cuando ya nosotros pasamos a la palabra, pasamos a hablar de otra persona, inmediatamente ahí estamos dormidos, identificados y fascinados con esa conversación y experimentando todo ese placer de estar allí pues despellejando a otra persona, ¿sí? Y obviamente, pues no nos vamos a estar juzgando a nosotros mismos en ese momento. Otro de los beneficios es que la muerte en marcha nos va a rendir de forma impresionante. ¿Sí? Para estar muriendo en marcha, pues tiene que haber ese recuerdo de sí, tiene que haber ese proceso de autoobservación. Entonces, si estamos criticando, si estamos identificados, pues y la conciencia dormida, no vamos a ver yoes ni vamos a ver defectos psicológicos. Y es así como se nos pasa a nosotros un día completo y no hemos eliminado en marcha un solo defecto psicológico, un solo detalle. ¿Y eso por qué? Porque estamos identificados, embobados, hipnotizados, distraídos con otras cosas, con las cosas del diario vivir. ¿Sí? Y bueno, de esa forma pues vamos a avanzar en el trabajo interior. Si esa muerte en marcha nos rinde, pues vamos a comenzar a equilibrar lo que son nuestros centros. ¿Mm? Y claro, vamos a iniciar pues nuestro trabajo y nuestro proceso de creación interna. ¿Sí? Bueno, la clave de todo pues es dirigir siempre la observación al mundo interior, identificar en qué polo estamos del defecto y pues hacer descubrimientos y eliminar lo que se va comprendiendo, ¿sí? Entonces ahí tenemos ese proceso de muerte en marcha que es de instante en instante, ahí en ese momento cuando nos surge a nosotros pues ese deseo de criticar, que pues es de los defectos que más placeres, pues más placer como que le generan a uno, y ahí pues vamos muriendo todo lo que se nos va manifestando. Entonces ahí, bueno, es que quiere uno, no sé, criticar a otra persona porque toma, o bueno, si hablamos del tema del conocimiento, ¿no? Queremos criticar a otra persona porque, por ejemplo, es un fanático, o criticarla porque, no sé, es un mago negro, o lo que sea, bueno, ahí nos tocaría pues hacer ese súper esfuerzo para autoobservarnos, ¿no? Y ver todos esos detalles que estamos viendo en el otro, buscarlos en nuestro interior, cuándo se nos ha manifestado, en qué momento se nos ha manifestado o hemos deseado hacer tal o cual cosa. Y también pues a través de lo que es la meditación reflexiva.
¿no? El mismo yo de la crítica como yo, pues uno lo lleva a meditación reflexiva. Y ahí se va a dar uno cuenta cómo este yo de la crítica se apodera de nuestros centros, ese deseo que le da a uno pues de criticar, ¿sí? De dónde viene, de una aversión que siento a una persona porque se comporta de tal o cual manera, tiene tal o cual yo que a mí no me gusta, hizo tal o cual cosa, ¿no? Las sensaciones que ese yo pues nos genera a nosotros en el cuerpo, incluso pues hasta hablando de lo físico, ¿no? Cuando uno habla, ese placer que uno siente, ese gusto que le da a uno, esa risa, ¿no? Que le da a uno cuando uno pues está hablando de otra persona, cuando uno pues la está destruyendo con las palabras, ¿sí? Todos los pensamientos que le llegan a uno, un yo que dice tal o cual cosa, o sea, di tal o cual cosa, o nos recuerda tal o cual escena donde estuvo esa persona, y eso es más material, entonces pues para criticar, o ese deseo que se den uno esa urgencia, ¿no? De irle a contar a otra persona un chisme con respecto a alguien. Todo eso, pues uno lo lleva a meditación reflexiva para que vayamos comprendiendo las estrategias que utiliza este yo y cómo se manifiesta a través de nosotros, ¿sí? Entonces ahí tenemos la meditación reflexiva y la muerte en marcha. Y claro, hay que pues estudiar también el yo que estamos criticando. ¿Sí? Es que la otra persona es un exhibicionista o es que la otra persona no me cae, no lo soporto porque es un orgulloso, es un envidioso, es un vanidoso, ¿sí? Y bueno, ya vamos a, o debemos de saber que cuando estamos apuntando, tal cual como lo vemos en la imagen, estamos apuntando a una persona con un dedo, hay 3 dedos que están apuntando hacia nosotros. Entonces todo eso debemos de buscarlo en nuestro interior para trabajarlo. Y bueno, compañeros, con eso pues finalizamos esta conferencia del día de hoy. Una conferencia que tiene uno que llevarla a la reflexión, ¿sí? Porque fíjense que uno tiene este conocimiento, escucha esta conferencia y aún así ese defecto uno lo tiene demasiado alimentado. Aún así, pues uno pasa constantemente a lo que es la crítica, ¿no? Y fíjense que en este tenor, hablando de lo que es la espiritualidad, esa crítica puede disfrazarse como algo consciente. Entonces ahora yo estoy en el conocimiento, ahora yo me siento santo, entonces ahora yo comienzo a criticar a todas aquellas personas que no están en el conocimiento o que no actúan de la forma que yo entiendo que se deben de actuar o que no aceptan el conocimiento o incluso a criticar pues a los compañeros porque no hacen las cosas como yo entiendo que la deberían de hacer y uno constantemente pues está cayendo en ese error. Entonces es un yo que pues ahí va pisándonos los talones, ¿sí? Entonces por un lado está uno ahí creyéndose santo, y por el otro lado entonces está criticando pues a los demás, ¿no? Con esos aires pues de superioridad. Entonces siempre pues hay que estarle poniendo el ojo a este defecto psicológico que es bastante grande.